verificar cinturones de seguridad de adelante, de atrás y abrimos la parte de atrás, por favor. Así inicia la verificación de ambulancias que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realiza para evitar la operación de las conocidas como ambulancias patito. Se busca que los ciudadanos que tienen la necesidad de utilizar este servicio tengan la seguridad de que están recibiendo atención adecuada. Este tipo de verificaciones se realiza desde el 2022. Les comento que llevamos 1,117 ambulancias verificadas, que ha sido todo un éxito el proceso de verificación de ambulancias. Se han retirado de circulación 36 de manera definitiva y se han remitido a depósitos alrededor de 115 ambulancias. Con esto se ha abatido la circulación de ambulancias irregulares en la Ciudad de México. De las unidades verificadas, el 60% pertenecen a instituciones privadas y el 40% a los servicios de emergencia de la capital. En estas verificaciones se busca que las unidades cuenten con el equipo necesario para atender emergencias de manera adecuada, tales como camillas, fluidos, tanques de oxígeno, desfibriladores. Si el paciente usase un marcapasos, tiene el modo marcapasos para poderlo asistir, y en dado caso que el asistente se quede solo en modo DEA. Conecte el cable de los electrodos. Okay. El modo DEA es él solito va a asistir al paciente, solo monitor. Además, se revisan de manera minuciosa los insumos que se utilizan en la atención de personas para que se encuentren en condiciones óptimas y no hayan caducado. También se verifica que el vehículo cuente con la documentación necesaria, la señalética adecuada y la identificación de la empresa responsable de prestar el servicio. Una vez que se cumple con esa verificación, las unidades reciben un holograma que los certifica como un servicio seguro. Entonces, unidades que verificaron en febrero 2023 tienen que verificar en este febrero 2024, se les otorgará el holograma correspondiente a este año. De las denuncias más frecuentes que se hacen contra las ambulancias patito son los cobros excesivos o el traslado del paciente a hospitales a conveniencia de los paramédicos en donde no se da la atención adecuada, situaciones que se pueden denunciar. En todas las quejas que recibimos de algún usuario, de que fue atendido y llevado a una clínica y fue sometido a una situación irregular de tratamiento, nosotros intervenimos al servicio de salud, a la clínica, al hospital, y lo verificamos. La denuncia se presenta ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, que pone a disposición el número telefónico 5557 400706, en donde se proporcionan los detalles del hecho y los datos del denunciante, y cada reporte es confidencial. Con imágenes de Jorge Barajas, Alberto Álvarez Santana, Informe Capital.